¡Dibújame! Muy buenas tardes, familia venezolana. Qué gusto encontrarnos nuevamente en nuestro programa Cada Familia, una Escuela. El día de hoy, jueves 21 de enero del año 2021, segundo momento pedagógico, y como todos los jueves, nos enfocaremos en la pedagogía productiva, haciendo de lo social y lo productivo algo transversal para esta nueva modalidad de educación a distancia. Por eso, jóvenes como tú, jóvenes como yo y jóvenes como nosotros, nos encontraremos con los profesores que hoy nos visitan en el Estudio 1 de Vive TV, canal educativo de Venezuela. Por eso les comento que antes de hablar acerca de los referentes teóricos prácticos, yo quiero que ustedes se conecten en todas las plataformas digitales 2.0 para que podamos descargar contenidos adicionales, por ejemplo, en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, me.gov.be. Pero si quieren nuestra guía pedagógica, sencillamente tienen que ingresar al enlace cadafamiliaunescuela.me.gov.be. De esa manera también queremos informarte de todas las bondades que estamos construyendo día a día en el nivel educativo que presentamos para el país, y por eso te invitamos a Twitter, Instagram y Facebook con @MPPeducación. Pero no olvides seguir enviando fotografías, videos y comentarios con la etiqueta Cada Familia Una Escuela en Twitter, @FamiliaEscuela1, y en Instagram y Facebook, Cada Familia Una Escuela. Ya que ustedes se están conectando, les voy a mencionar que aquí tendremos el día de hoy al profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en mecánica industrial, mientras que las adaptaciones curriculares de la modalidad de educación especial nos la dará la profesora Eliseti de Gubella. Y para cerrar con broche de oro, contaremos con el profesor Andrés Toro y la profesora Gleida Martínez en recursos para el aprendizaje. Pero antes de iniciar con este maravilloso programa en donde estaremos hablando acerca de los patrimonios naturales y culturales de Venezuela, ¿qué les parece si me acompañan a descubrir qué se celebra, qué se conmemora o qué se recuerda un día como hoy? El 21 de enero de 1995, en Palo Negro, Estado Aragua, fallece el médico maravino y fundador del escultismo en Venezuela, Ramón Ocando. Ocando estudió primaria y secundaria en el estado Zulia y la universidad en Caracas, donde ingresó como médico. En el año 1912, en unas vacaciones en Curazao, conoció una tropa de scouts holandeses, y de esa experiencia fundó el movimiento scout en Venezuela, el 20 de enero de 1913 en Maracaibo. Un día como hoy, desde el año 1986, se celebra en todo el mundo el Día Internacional del Abrazo. Por eso, un inmenso abrazo para toda Venezuela. Aunque estamos en tiempos de cuarentena voluntaria, es importante entender que los abrazos tienen mucho de saludable, y además que en este caso, por ahora no debemos abrazarnos, pero más adelante nos abrazaremos sabiendo que hemos superado toda esta pandemia del COVID-19 con mucha conciencia y mucho amor entre nosotros. Por eso el día de hoy vamos a estar celebrando amorosamente con nuestro profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en máquinas, herramientas y en el área industrial, pero sin olvidar ese tema generador de los patrimonios naturales y culturales de Venezuela. Así que acompáñenme para buscar a nuestro profesor, que ya se encuentra en el set principal de Cada Familia Una Escuela.
Cuatsuja, profesor. Cuatsuja, José Leonardo. Buenas tardes, bienvenido a esta su casa. Gracias, amigo, gracias. Y bueno, no nos olvidemos hoy de darle la bienvenida a nuestros estudiantes allá en casa, a todo el equipo de aquí de Vive, a la cuenta de 3. 1, 2 y 3. ¡Cuatsuja! Cuatsuja, muchachos, y bienvenidos nuevamente a otra clase que, bueno, que espero que entendiéndonos con el tema de los patrimonios culturales y naturales podamos desarrollar entonces un tema bien sabroso y bien distinto, ¿no? La idea es ofrecerle a ustedes allá en casa esa oportunidad no solo de creer en ustedes, sino que también podamos desarrollar actividades productivas, recordándoles que producir no es nada más lo económico, sino que también producir conocimiento y producir emociones positivas en esta situación de contingencia también es importante y necesario, como nos lo recordaba José Leonardo, el abrazo en familia, que bueno, que es una situación emocional bastante difícil la que pasan algunos familiares que pueden estar contagiados o algunos de ustedes también, y eso a veces nos pone tensos. En este caso, bueno, vamos a producir emociones positivas, vamos entonces a irradiar a toda Venezuela desde acá, a todos ustedes, un abrazo de verdad, de cariño y de afecto, no sin olvidar a nuestra compañera de lengua de señas, que también le mando un abrazo, que se encuentra acá, que bueno, que pronto la vamos a tener acá en el estudio, y bueno, es algo emocionante también para mí contar con ella. Pero bueno, vamos a darle entonces inicio a la clase de hoy, José Leonardo, compañeros, hijos e hijas allá en casa, y vamos a comenzar entonces porque hoy la cosa va a estar bien movida aquí en el estudio, José, y te pido que me acompañes. Fíjense, vamos entonces a comenzar con lo que es el material de referencia teórica para los patrimonios culturales y naturales como un proyecto socioproductivo. Recordándoles siempre que vamos a tomar en cuenta los libros de la colección Bicentenario de tercero, cuarto y quinto año de Ciencias Naturales en su tomo 1. ¿Ok? Eso es lo que nos va a permitir a nosotros poder estructurar un proyecto socioproductivo. ¿Con qué intención? Estos libros van a ser la referencia de lo que les estoy trayendo aquí de material para que ustedes puedan de alguna manera desarrollar sus actividades socioproductivas con una visión, muchachos, social. Recordemos que por eso es que se coloca como un prefijo, ¿no? Socioproductivo. La idea es que ustedes de alguna manera puedan tomar en cuenta lo social para producir. No es a la inversa, no es los recursos para lo social, sino lo social para producir. Entonces, como un referente extra, les traigo el libro de sexto grado, que sé que de alguna manera no forma parte de educación media general, pero de aquí comienza una información bien interesante. Ojo, si tu hermanito lo tiene en casa, lo sacas y te voy a decir la página aquí en secreto, no se lo vayas a decir a nadie allá en Venezuela. Te voy a decir que es la página 114, ¿ok? Y vas a ver, aquí, por favor, para que lo veas ahí en toma, vas a ver entonces cómo se ve ese mapa de las preguntas generadoras. Recuerden que para que el aprendizaje socioproductivo se dé, tiene que comenzar con una pregunta generadora. Sin una pregunta generadora no podemos hacer nada. Entonces, de sexto grado, la página 114 del libro de Ciencias Naturales, de sexto grado. Sin embargo, tercero, cuarto y quinto de Ciencias Naturales en su primer tomo también nos ayuda. Para mostrarles lo que entonces tenemos aquí, que va a ser nuestra ficha, nuestra práctica diaria para elaborar los proyectos socioproductivos de una manera más práctica. Ya no vamos a estar haciendo estas estructuras rígidas de la ciencia, sino que vamos a hacerlo lo más humano posible. Y bueno, ya lo habíamos conversado en la clase anterior, sin embargo se los refuerzo. La primera ficha, que es en donde va el membrete institucional, va el nombre, el apellido, la fecha en lo que lo vas a elaborar, el año y la sección, el título, la meta que deseas buscar y la descripción del proyecto, ¿no? Que ya les voy a dar esa sorpresa ahorita. La ficha número 2 es la que conocemos como la guía de pasos, es decir, de qué manera voy a enumerar, de qué manera voy yo entonces a describir, a relacionar, a darle esa congruencia, ese paso a paso de lo que deseo elaborar. Mantengo el membrete institucional, los materiales que voy a usar y la guía de pasos, que entonces incluye los pasos que voy a usar, el tiempo y la fecha. Y como tercera ficha final, ¿verdad? Mantenemos el membrete y vamos entonces a involucrar el costo de materiales, porque por productivo tengo que saber entonces cuál es la inversión que voy a tomar en cuenta para saber si tengo la capacidad, el dinero para hacerlo. Si excede mis capacidades, entonces sé que el proyecto no se va a lograr. Pero como sé que ustedes tienen un buen corazón y lo han hecho todo con mucho esfuerzo y de verdad los felicito por ello,
Sé que de alguna manera esto no se toma mucho en cuenta porque siempre buscamos de tomar en cuenta los materiales de reciclaje, ¿no? Siempre buscamos de tomar en cuenta algo que no impacte monetariamente, sino que tomemos en cuenta otros aspectos como son las 3R, reutilizar, reciclar y reusar. Entonces, eso nos da, José Leonardo, un pie, un inicio a lo que es el tema de hoy. Y seguramente, José Leonardo y a los muchachos en casa dirán, ¿qué es un patrimonio? ¿Verdad, José? Bueno, básicamente esa es la pregunta que nos hemos planteado en toda la semana, pero además lo interesante es que lo hemos planteado desde distintas perspectivas. Perfecto. Desde la perspectiva de lo que estamos abordando hoy a nivel socioproductivo, ¿cómo visualizamos los patrimonios, profesor? Bueno, buena esa desde este enfoque que de alguna manera nos da a nosotros esa capacidad. Fíjense que vamos entonces a comenzar con una pregunta simple. Y partiendo de eso, que es un patrimonio, vamos entonces a tomar en cuenta que hay distintos tipos. Esos distintos tipos de alguna manera me van a decir qué es el patrimonio. Es decir, dependiendo de la característica que esa cosa, ese objeto, sea material o inmaterial tenga, es que yo voy a saber si es o no es un patrimonio. Perfecto. Entonces tenemos distintos tipos. Tenemos el de derecho, los que son en derecho cuando son para personas naturales o jurídicas, los culturales que pertenecen históricamente a una comunidad, pueblo o nación, natural si son monumentos o paisajes, formaciones y lugares de origen natural, tangible que es un conjunto de bienes e inmuebles y que en este caso, lo dejo en letras pequeñas, el Día del Patrimonio Nacional se celebra el 28 de marzo, que coincide con el nacimiento de Francisco de Miranda, porque Francisco de Miranda, que tenía un amigo francés, que no sé mucho francés, tendría que practicar con los profesores de lenguas extranjeras, yo sé que se escribe Bacomé, pero no sé si se lee Bacomé. Francisco de Miranda, con este señor Bacomé, que era experto en artes, decía que había que preservar las artes. Entonces, el Día del Patrimonio Cultural y Natural en Venezuela se celebra el 28 de marzo porque Francisco de Miranda fue el propiciador, fue el que inició la conservación de los patrimonios aquí en Venezuela, ¿no? Era uno de sus pensamientos que, como estamos hablando, la emancipación y la independencia no nada más es desde la parte económica o social, sino que también desde la cultural, porque es lo que estamos tratando de realzar, todo lo que es cultural y patrimonial, ¿no? En ese caso tenemos entonces también los que son los intangibles o inmateriales, que son ese conjunto, ya lo habíamos hablado, de costumbres, ¿no? Tradiciones que se van pasando de una generación a la otra de manera verbal, de manera física, de manera más que todo verbal, que me quiero quedar con el tema de lo verbal, ¿no? Excelente. Lo histórico, que sabemos que son todos esos bienes acumulados, que de alguna manera tienen que ver con mesas, sillas, muebles, ¿no? Todo lo que se elabore. Y lo nacional, que precisamente es algo de lo que quiero tomar en cuenta, que es la suma de los valores que tiene una nación para la prosperidad y el bienestar del país, o en este caso de la nación, de sus ciudadanos, que de alguna manera nosotros lo vemos afectado ahorita, aunque parezca mentira, y permítanme que lo saque. Le voy a hacer un ejemplo acá, José Leonardo, que yo sé que a lo mejor no lo recuerdan muchos, pero sabemos que entonces el dinero es un patrimonio del Estado. Y cuando yo lo malverso, cuando yo lo uso mal, ¿verdad? Y algunos de ustedes, si recuerdan, lo han utilizado para hacer otras cosas que no son para hacer transacciones monetarias, sino que han hecho bolsos, carteras y eso. Entonces, quiero que tomen en cuenta que esto siendo un patrimonio de la nación, nosotros lo estamos utilizando mal, lo estamos mancillando, lo estamos haciendo de la manera incorrecta. Entonces tenemos que entonces también tomar en cuenta que si estamos hablando de lo productivo, también el dinero forma parte del patrimonio del país y también tengo que cuidarlo. No es nada más una playa, no es nada más una montaña, sino que también tengo que tomar en cuenta otros aspectos que lo vamos a ver más adelante. José Leonardo. Profesor, y tomando entonces los tipos de patrimonio que hemos presentado el día de hoy, pudiéramos decir que en el caso del ejemplo de este billete de 500 bolívares, es un patrimonio nacional que además es un patrimonio tangible. Exactamente, porque yo lo utilizo para hacer transacciones, lo tengo físicamente. Perfecto. Y de alguna manera utilizarlo es lo que me hace saber que es físico, ¿no? Excelente. Toda vez patrimonio significa la herencia, ¿no? Así y es. sobre esa herencia que yo tengo un deber y tengo un derecho. Tengo el deber de cuidarlo, pero también tengo el derecho de utilizarlo.
Si, por ejemplo, el dinero, yo tengo esa herencia porque es heredado, no, el dinero no lo tengo yo, es un dinero que viene, ¿no?, de un proceso, yo también tengo que tener el deber y el derecho de cuidarlo y de hacerlo mío, ¿no?, de hacer uso correcto de él. Oye, es curioso que en el caso del dinero en Venezuela también viene de alguna forma u otra esa herencia de parte de Francisco de Miranda, que es quien establece todo ese sistema monetario. El sistema monetario. En Venezuela. Y de hecho él hablaba desde la integración de las naciones que hubiese una moneda única. Así es. Que fue me voy a ir un poquito de historia, me voy a robar un poquito de las clases de los lunes, de GHC, de historia contemporánea. Los romanos, de alguna manera, fueron los que empezaron en sus invasiones, cuando ellos poblaron casi toda Europa, ellos necesitaban una moneda única y de ahí es que viene todo ese proceso, ¿no? Porque si en Mesopotamia o estaban en Italia, en Egipto, la moneda cambiaba, los romanos fueron uno de los primeros que tomaron esas ideas de unificar los criterios monetarios, que bueno, que Francisco de Miranda también lo plantea. Así es. Pero ¿qué sucede? Oye, patrimonios y ya uno piensa en el parque Henri Pittier, me voy al Guaraíra Repano, me voy al parque de allá de Nueva Esparta, me voy al Zulia con la Guajira. Recordamos entonces las danzas de los Diablos de Yare, el baile de San Benito, eso es lo que está recién. Pero la UNESCO también ha certificado recientemente otros patrimonios culturales, naturales e inmateriales. Y vamos, te pido, José, que lo veamos. Vamos a ver. Un poco aquí, que es la curagua. La curagua se da en el estado Amazonas y en el estado Bolívar. Es una planta difícil de sembrar, sin embargo se da como un patrimonio inmaterial y natural, porque de ella es que se deriva las hamacas, que es lo que nos está ambientando la tarde de hoy la clase, ¿no? Por eso quise pedirle y le doy las gracias a la señora FIFA y a la profesora Omaira Guerrero allá en casa, que nos prestaron las hamacas para que ustedes la vieran. Sin embargo, de alguna manera, la curagua es la planta con la que se procesa la hamaca. Entonces, ¿qué sucede? Que si recuerdan, eso fue ancestral, no había manuales, no se hacía con libros, sino que era verbal, ¿no? De generación en generación, eso era heredado. Exactamente. Y esa herencia es lo que la vuelve un patrimonio, porque yo no quiero que lo que me está dando mi papá o mi abuelo desaparezca en el tiempo, entonces no puedo permitir que eso pase, y en este caso organizaciones mundiales como la UNESCO certifican el patrimonio para que se proteja más, para que pueda ser, digamos, blindado, para que no haya ningún robo ni se pierda en el tiempo, ¿no? Entonces, la curagua y en el caso de la hamaca, como procesos naturales de herencia venezolana, es un patrimonio cultural e inmaterial, natural e intangible e inmaterial de nuestra cultura venezolana, recientemente en el 2015 aprobada por la UNESCO, ¿no? No, y que además lo fantástico es que en el marco de la UNESCO, como una entidad de la ONU, Organización de las Naciones Unidas, evidentemente Venezuela tiene una representación que además va estudiando todos estos patrimonios, y por eso es que podemos elevar a nivel internacional la defensa de nuestro patrimonio como venezolanos y venezolanas. Fíjense que otra cosa que me pareció interesante fueron los mapollos. Los mapollos son una comunidad indígena que data desde la Guerra de Independencia. Wow. Lo van a ver en imágenes y van a verlo en la parte central, van a ver quién fue el último de los jefes de la tribu. Ahorita está Carolina Bastida, a quien le mando un saludo, que hicimos contacto con ella y bueno, nos dio ciertas de las imágenes. Carolina Bastida es la jefa de esa triburita, de ese pueblo indígena, de los mapollos, y es la que van a ver en la parte central. Ese señor que tiene allí es una espada de Bolívar y una lanza de Páez, entregada a ellos luego de la Guerra de Independencia por su aporte en la defensa, en la Guerra de Independencia de Venezuela, que bueno, imagínate tú en un pueblo normal de nuestro país, una espada de Bolívar, ¿no? Que aquí en Caracas se encuentra una en el Panteón Nacional y es, bueno, pues resguardada por la Guardia de Honor Patrimonial, sí. Y eso tiene un poco de gente. Esperemos que podamos llevarlos a ustedes a compartir el patrimonio cultural, histórico, que lo es la espada de Bolívar y, bueno, el Panteón Nacional. Sin embargo, quiero rescatarles entonces que de esta etnia, los mapollos, ellos fueron certificados por la UNESCO porque para la época, en el 2014, quedaban 15 personas que nada más lo hablaban. Caramba. Entonces, en el 2015 se hicieron las gestiones y se certifica como patrimonio inmaterial de Venezuela la lengua de los mapollos. Y bueno, van a ver ahí unas imágenes de unas escuelas de Pijiguao, en donde están dando clases en mapoyo para que los niños de ese pueblo indígena puedan hablarlo nuevamente y se rescate esa cultura. Igualmente hay un museo artesanal, un museo comunitario en donde se rescata, porque como fue una tradición, una herencia verbal,
todos los niños y todos los mayores, de alguna manera, echan los cuentos. Vamos a bajar un poquito el discurso técnico, que a veces uno tiene esa confusión. El discurso que ellos se daban, los cuentos que ellos echaban, pasaron de una generación a la otra. Y este museo comunitario recoge todas esas vivencias verbales transcritas, ¿no? Entonces hay cuentos de la guerra de independencia, de cómo se dio ese proceso de lucha por los terrenos, porque acuérdense que Amazonas y el Estado Bolívar eran terrenos, son muy extensos. Sí, y entonces, muchísimo. Entonces los mapollos prestaron, se unieron, contribuyeron a que los españoles no invadieran esa parte del terreno de nuestro territorio nacional. Y bueno, es bien interesante ver cómo ellos en ese museo comunitario de los mapollos explican todo eso. Y bueno, espero algún día podamos verlos allá. Y bueno, Carolina Bastida, quien es la jefa de los mapollos allá, le mando un saludo. Excelente. Otra de las cosas que quizás les suene extraño, y esto voy a mis amigos de los llanos, ¿no? Guárico, Monaga, los cantos de faena o de ordeño de vaca, ¿sí? Que es quizás una de las cosas también que ellos allá, para ellos es costumbre cantarle a la vaca para ordeñarla, ¿no? Y para las faenas de trabajo también es algo interesante de ver. Sin embargo, los vamos a invitar, José, a que vean entonces el siguiente video que tiene que ver con eso, ¿no? Que es la posibilidad de que puedan escuchar un poco, los que no lo hemos hecho, de escuchar entonces un poco los cantos de faena. Ahí se los dejo. Dale, marinero, que ya vamos llegando y acostados serán descansados. Creo que ya lo vamos terminando. ¿Hasta cuándo esta bicha? Noche oscura y velones, con el rejo y la tortuga, la vieja. Ahora que gracias a Dios debemos darle gracias al presidente Chávez que nos despertó. Pero después que nos despertó, nosotros volvimos a cerrar los ojos. Lo teníamos cerrado. Me voy a olvidar de ti, nunca olvido aquella vez que con tanto no te. A pesar del contratiempo, amorcito de mi vida, todo mi amor te lo di para que tú dispusieras lo que quisiera de mí. Tengo grabado en mi mente el día que Cantos de faena, canto purificador de las tareas, ritual facilitador del quehacer diario. Bueno, espero que les haya gustado ese video, que de alguna manera es de la Misión Cultura. Traté de resumirlo lo más que pude, pero con la intención de que vieran una información clave. Sin embargo, pueden dirigirse a la página, al portal web de la Misión Cultura, que está Misión Corazón Llanero, El Salcero. Hay bastantes misiones dentro del Ministerio de la Cultura que buscan precisamente profundizar, sensibilizar, fomentar precisamente nuestras tradiciones y nuestra cultura, ¿no? Siguiendo entonces en estas ideas, José Leonardo, está próximo a celebrarse los carnavales, y eso es una época que todos los muchachos siempre están esperando para festejar, para compartir, para divertirse, recordando que ahorita estamos en momentos de prevención y no de vacaciones. Sin embargo, también se volvió parte de un patrimonio cultural e inmaterial, porque la negra Lulú y la negra Inés fueron también certificadas como patrimonio inmaterial y cultural de Venezuela, porque los festivales de carnaval del Callao también son patrimonio cultural e inmaterial de Venezuela. Hay una estatua de ellas allá en el Estado Bolívar que honra la memoria de estas dos negras que de alguna manera profundizaron la cultura venezolana. Si se acuerdan, o algún papá o algún tío, algún abuelo habrá cantado una canción que decía Guayana, Guayana, Resulta que esa canción, José Leonardo, aunque parezca mentira, cuando la negra Inés y la negra Lula la compusieron, era para defender al Esequibo. Imagínate. Entonces, si uno le presta atención a la canción de Guayana te va a decir cuáles son los límites. Los límites, gracias José Leonardo, los límites de la Guayana Esequiba, que era lo que ellas estaban cantándole ahí. Entonces, si le prestan atención y pídanle a sus papás o a su abuela, la pueden buscar también hasta por las redes sociales, la canción de Guayana, de estas dos negras, de estas reinas del carnaval, que
habla precisamente de la defensa del Esequibo, y fíjense entonces cómo también las canciones sirven para identificarnos y para defender nuestro patrimonio. Así es, más pertinente que nunca. Sí, señor. Entonces, fíjense, otra de las cosas que entonces sucede es que, oye, Rey nos está hablando de un tema muy interesante. Oye, está sabrosa la cosa hoy con José Leonardo, que tenía unos días que no venía a las clases. Ya le pasé la asistencia, muchachos, no se preocupen, ya les dije que tenía que venir, porque si no, ahí. Sí. Y Tuve que reparar. Fíjense que entonces una de las cosas que quiero que hagamos como un ejercicio práctico desde sus casas son estas preguntas generadoras, que vuelvo y repito, las preguntas son las que les van a ayudar a desarrollar sus proyectos. ¿Cuáles experiencias de mi hogar me pueden servir para comprender qué es un patrimonio? ¿Cuáles son los patrimonios de mi comunidad? ¿Y cómo puedo promover los patrimonios de mi comunidad, de municipio, de mi estado? Es decir, voy desde lo pequeñito a lo mediano y después me voy a lo más grande. Excelente. Y en ese caso, José, que es lo que nos está acompañando hoy en la segunda mesa, y vamos a verlo, es el patrimonio de mi casa. De su casa, imagínate. En este caso, muchos de nuestros estudiantes, las niñas, guardan una muñeca debajo de la cama o en un closet, en la caja de zapatos. Está muy bien cuidada, a lo mejor está envuelta en tela, una muñeca, que fue la muñeca más especial que tuvieron ellas de niñas. Y esa muñeca que ellas guardan, su intención, su sueño es que cuando tengan hijas, dársela. Eso es un patrimonio. Igualito Perfecto. hacemos los hombres. Los hombres guardamos un carrito o una pelota o un muñeco muy especial, y lo guardamos para que nuestro hijo tenga eso, un guante de pelota, que eso un es bate. imperdible en una casa, un bate, una pelota de béisbol, una pelotica de goma, un trompo, todo va a depender de lo que yo quiera preservar, y en eso de preservar yo se lo transmito, yo se lo doy a otra persona, y en ese intercambio es que está la herencia y es lo que se vuelve patrimonio. Entonces, si se acuerdan de su muñeca, de su carro, yo me acuerdo del patrimonio de mi casa, que son los cuadros de mi papá. Les voy entonces a hacer un ejercicio de cómo presentar un proyecto socioproductivo sobre los patrimonios culturales, en este caso de la casa de Reinaldo. Excelente. El objetivo de mi investigación, muchachos, es hacerles a ustedes fomentar y sensibilizar en sus casas el querer lo que está hecho por sus padres, sus abuelos, sus tías, sus hermanos mayores o hasta menores también, porque sus hermanos hacen alguna actividad didáctica. Entonces, resulta que mi papá fue pintor autodidacta, y mi papá, sus cuadros, no estudió pintura, él lo hizo a mano como él quería, ¿no? Entonces resulta que él viajó por muchos sitios de Venezuela, y de donde iba, la imagen, ¿cómo decirlo?, el paisaje que más le gustaba, él lo memorizaba, lo capturaba en su mente y lo empezaba a dibujar. En ese caso, les tengo aquí 5 cuadros, en mi casa hay más de 20 cuadros hechos por él, Qué pero bueno. era bien bonito verlo a él sentado en un taburete, ¿no?, en una silla, con un caballete, y él tenía su paleta, y todo eso. Bueno, mi papá murió, mi mamá también murió, y cuando ellos desaparecen, todo esto se puede perder. Entonces, como yo no quiero que esto se pierda, porque es el patrimonio de mi casa, o en este caso de mi papá, las ideas de mi papá, el sentimiento que él plasmó en estos cuadros, entonces yo dije, bueno, tengo que preservarlo, porque si se pierde parte de la cultura de mi casa y de mi patrimonio. Así es. Entonces, fíjense cómo yo puedo utilizar entonces las fichas de los proyectos socioproductivos para desarrollarlo aquí. En el caso de la meta, bueno, yo lo que quise fue mostrarles a ustedes que mostrar los cuadros de mi papá como un patrimonio de mi casa. La descripción de mi proyecto era que a través de la exhibición aquí en la clase ustedes pudieran comprender de alguna manera por qué son importantes cuidar estos patrimonios, que si se llegan a perder, a botar o a dañar, bueno, no voy a recuperar más nunca la memoria de mi papá. Así es. Porque esta es la memoria de mi papá y de mi mamá, porque mi mamá también estaba involucrada en esto. Los pasos que seguí fue sacar los cuadros, los limpié, clasifiqué los mejores, tomé de algunos estados, a lo mejor alguien se identifica por allí con un paisaje, porque mi papá viajaba mucho. Escribí el guión para la clase y aquí se los traigo. Costo de materiales no tengo ninguno, porque en este caso estoy utilizando los patrimonios o los cuadros que están en la casa. Sin embargo, la idea es que ustedes vean cómo ejercitando, porque lo que va a depender es que ustedes agarren esa ficha, le pierdan el miedo y empiecen a ejercitar. José.
Me parece fantástico que a través de este patrimonio no solamente recuerde a su papá, sino que también recuerde sus valores, sus enseñanzas y por supuesto los espacios naturales, los patrimonios naturales de nuestra Venezuela. De esta manera estamos viendo aquí varios paisajes que con un patrimonio cultural de una familia terminamos recordando lo que son los patrimonios naturales de Venezuela. Así que me parece fantástico este patrimonio de artes plásticas en Venezuela. Bueno, muchachos, y no me quiero despedir sin antes agradecer la colaboración de unos estudiantes del Estado de La Guaira, quienes estuvieron conmigo en unas actividades. Y de verdad, bueno, hace días se celebró el Día del Maestro, sin embargo, hoy los quiero recordar, una semana después, pero los quiero recordar muy especialmente. Y permítanme, por favor, ante la cámara, a los estudiantes de la Unidad Educativa Josefa Joaquina Sánchez, a Jennifer Suárez, a Christopher y a Mariana Lovera, y de la Unidad Educativa Santo Domingo de Guzmán, al profesor Miquel, al estudiante Emma, Venus Portillo y a Raúl. A la profe Karen, que también están allá en el Estado de La Guaira. De verdad que fue muy especial compartir con todos ustedes ese día. De verdad que fue un placer. Y bueno, yo aprendo de ellos más que ellos de mí, creo yo, porque bueno, lo hacen con corazón, se entregan y de verdad es muy interesante. Recordándole entonces las asignaciones para el día de hoy. De primero a quinto año, lo único que van a hacer de asignaciones es elaborar un proyecto socioproductivo que tome en cuenta algún patrimonio cultural o natural que no sea conocido. O sea, traten de salirse, muchachos, de escribir siempre lo mismo. Busquen cosas nuevas y seguramente en su comunidad y seguramente en su casa debe haber un patrimonio. Por ejemplo, pueden agarrar la muñequita que ya les dije a las niñas, pueden utilizar la hamaca, que a lo mejor en muchas casas, no puedo decir en mi casa porque los citadinos no tenemos hamacas, pero hay muchos sitios, muchas regiones en nuestro país que tienen de alguna manera una hamaca, si sea en la sala, en el comedor, en el patio, en el recibidor. Ustedes tienen allá más hamacas que yo, que es lo más seguro. Entonces también pueden hablar de la hamaca, de la abuela, del abuelo, del tío, que ustedes bastante que se echaron colita allí, se echaron bastante columpios. Pueden utilizar cualquiera de esos recursos, pero recuerden, utilizando las fichas de proyecto socioproductivo de primero a quinto año, vamos entonces a desarrollar esa exposición, esa expresión, ese rescate por lo nuestro, por lo que nos hace ser venezolanos y lo que más nos gusta, tomando en cuenta que no lo conozcan, para que sea más divertido, muchachos. José Leonardo, no me queda más que despedirme. Gracias por haber asistido, te voy a tomar la asistencia el día de hoy. Hoy sí, él se queda detrás de cámara, muchachos, pero hoy fue que apareció aquí en cámara. José Leonardo. Muy agradecido, profesor, con usted, una clase de patrimonio natural y cultural que ha sido fundamental para nosotros. El día de hoy estamos muy agradecidos con nuestro profesor Reinaldo Rodríguez por todo el esmero que dio a estas clases y además a todos los profesores que están replicando esta maravillosa iniciativa a nivel nacional. Nosotros vamos a tomarnos unos minutos para establecer el disfrute de los espacios que tenemos aquí y a preparar todo para la siguiente clase con nuestra profesora que nos va a estar dando las adaptaciones curriculares, las estrategias y las orientaciones de la modalidad de educación especial. Bienvenidos al Jueves Productivo en nuestro programa Cada Familia una Escuela, donde a través de él podemos llegar hasta sus hogares y brindarles esas adaptaciones curriculares, sugerencias y actividades para todos nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales integrados en el nivel de educación media y en los talleres de educación laboral. Hoy nuestro trabajo va a estar enfocado en esa importancia que tiene la educación que están recibiendo nuestros jóvenes de los talleres de educación laboral. Pero antes vamos a ver entonces las palabras claves del día de hoy. Muy buenas tardes. Para el nivel de educación media vamos a trabajar en lengua de señas venezolana las siguientes palabras. Actividades de la vida diaria. Amor. Comprensión. Habilidades. Trabajo. Muchísimas gracias, Anthony Martínez. Es importante destacar que dentro de nuestros talleres de educación laboral se encuentran nuestros participantes con deficiencias auditivas, a quien también les debemos garantizar el derecho a la educación, la integración y la inserción laboral y sociofamiliar.
porque forman parte también de esta sociedad, del maravilloso país que somos, Venezuela. Vamos entonces, acompáñenme a la pantalla para poder trabajar y conocer esa importancia de la educación que reciben nuestros jóvenes en los talleres de educación laboral. El objetivo principal que tienen los talleres de educación laboral es desarrollar esas potencialidades y cada una de esas destrezas para la inserción social y esa integración sociofamiliar. También otro aspecto importante o otro de los objetivos es formarlos en igualdad de condiciones y oportunidades, como bien lo refiere la Ley para las Personas con Discapacidad. Reconocer sus potencialidades, sus intereses, cada una de sus necesidades, prepararlos para una especialidad ocupacional determinada, donde a través de esas potencialidades y esas habilidades nosotros vamos a poder ubicarlos en esa especialidad ocupacional. Es importante, como una recomendación para la familia venezolana, hacer que nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales y o con discapacidad puedan participar en cada una de esas actividades que realizamos en casa, que los hagamos partícipes en la elaboración de los alimentos, que ellos sean capaces de organizar la mesa, que puedan colocar los platos, los cubiertos al momento de comer. Necesario enseñarles esas actividades de la vida diaria, el barrer, fregar, siempre tomando en cuenta esas capacidades que él pueda tener para que él pueda de esa manera desarrollarse y desenvolverse dentro de su entorno. Otra de las recomendaciones que podemos dar es salir a comprar, a realizar compras, tomando en cuenta todas esas medidas de bioseguridad que debemos tener, pero que de alguna manera nosotros podemos hacerlos partícipes también de esas actividades y de esa forma los insertamos sociolaboralmente en nuestra comunidad. Todas estas orientaciones o todas estas actividades van a permitir el desarrollo y la estimulación del lenguaje, van a aumentar el vocabulario, van a poder diferenciar los elementos que se encuentran en el entorno y sobre todo van a ubicar cada uno de esos objetos que se encuentran en el espacio. Debemos hacer también uso de lo que son los juegos, lo que es la música, a nuestros participantes, a nuestros jóvenes con necesidades educativas especiales, la música, los juegos para ellos es muy motivador. Es necesario establecer horarios, crear un ambiente familiar donde podamos crear normas y límites, porque nosotros no podemos pensar que nuestros participantes con necesidades educativas especiales van a ser siempre niños. Tenemos que tratarlos y colocar normas y límites de acuerdo a su edad. Y sobre todo, todas estas actividades nos van a permitir crear lazos afectivos, nos va a permitir que ellos se den cuenta del respeto que debe existir entre cada uno de los miembros de esa familia. Nos vamos a dar cuenta de que ellos, a través de la cooperación, de la ayuda mutua, pueden elaborar esas actividades dentro de la familia, porque recordemos que la familia es importante en todo este proceso educativo en la modalidad de la educación a distancia. Y no podemos olvidar que ser diferentes es algo común. Hasta una próxima oportunidad. Ser diferente es algo común, un aprendizaje compartido gracias a la participación de nuestra profesora Eliseti de Gubella en nuestra modalidad de educación especial. Agradecemos también a nuestra intérprete de lengua de señas por hacer posible esta comunicación con nuestros estudiantes con necesidades educativas especiales y o discapacidad. Pero así también avanzamos con nuestra profesora Gleida Martínez y Andrés Toro, quienes nos tienen unos elementos muy interesantes para que podamos disfrutar de los siguientes recursos para el aprendizaje. Bienvenidos y bienvenidas, jóvenes de la patria. Hoy estaremos con ustedes la profesora Gleida Martínez y el profesor Andrés Toro en su sección favorita, Recursos para el aprendizaje.
Profe, el tema de hoy es un tema muy importante para todos nosotros los venezolanos y las venezolanas. Vamos a tratar el tema sobre el espectro radioeléctrico y los satélites en Venezuela. Oye, suena interesante, Andrés. A ver, ¿de qué trata todo esto? Bueno, profe, el espectro radioeléctrico en Venezuela consta de algunos elementos. Quise traerles este afiche para que pudiésemos tener una analogía de lo que es el espectro radioeléctrico en nuestro país. Pudiésemos tomar la forma de una autopista, donde están todos los elementos del espectro radioeléctrico y por donde circulan en sus canales, cada uno en sus canales, la radio, la televisión y las telecomunicaciones. Y sobre todo, muy importante, nuestros satélites venezolanos. Oye, qué bien, Andrés. Eso quiere decir que cada uno de estos medios masivos podemos encontrarlos también en nuestras diversas parroquias, así como encontramos las radios alternativas y esos programas que lleva el Ministerio de Educación a cada una de sus instituciones, como por ejemplo, ¿qué te parece el hecho de que cada uno de ustedes pueda presentar un proyecto radial o un proyecto en tu televisora, digamos, parroquial o alternativa? ¿Cómo haríamos en ese caso, Andrés? Bueno, les traigo como recurso el diagrama de Gantt para que puedan presentar este proyecto de radio comunitaria o de televisión comunitaria. Para hacer este recurso tendremos como elementos para realizarlo cartulina de colores, hojas de reciclaje, marcadores, regla, pega, tijera o exacto como lo tenemos acá. Oye, qué bien te quedó, Andrés, muy bonito. Y además podemos explicarlo de forma práctica y muy sencilla. Así es, profe. El diagrama de Gantt es una herramienta que nos ayuda de manera gráfica e ilustrativa realizar nuestro proyecto y sobre todo el diagrama de Gantt nos permite elaborar muy específicamente las tareas y un elemento muy importante, el tiempo que le vamos a asignar a cada una de esas tareas. Eso quiere decir que dependiendo del tiempo y dependiendo de lo que nosotros queramos realizar dentro del proyecto, de lo que es ese programa de radio o esa pequeña cápsula para nuestra televisora alternativa, podemos utilizar este recurso. A ver, Andrés, ¿cómo lo podemos manejar? Primer elemento que debemos tener en cuenta para realizar nuestro diagrama. Tenemos que realizar el área donde van las tareas. Esta área, llamaremosla así, tareas, va en la primera columna a la derecha y aquí vamos a ir enumerando cada una de las tareas. Ok. Como segundo elemento tenemos el tiempo. El tiempo. Quiere decir que este proyecto tú mismo debes saber, joven venezolano, qué tiempo puede llevarte para realizarlo. Un proyecto puede ser de corto, mediano y largo plazo. Dependiendo de eso, vamos a realizar nuestro proyecto. Es así, profe. Si al realizar nuestros objetivos y nuestras estrategias del proyecto, como anteriormente ya habíamos visto, podemos tener entonces que nuestra primera tarea pudiese ser las entrevistas a aquellos maestros pueblos o aquellas personas que nosotros conocemos en nuestra comunidad que ya tengan experiencia realizando radio o algún programa de la televisora comunitaria. Es decir, que debemos partir desde lo veraz y tener una información eficaz para poder proceder a realizar las entrevistas y luego, Andrés, cuéntanos. Ajá. Entonces buscaremos los insumos necesarios para elaborar nuestro programa o nuestro micro radial. Y como tercera tarea, elaboramos el producto o el programa o el micro radial que hayamos nosotros realizado o pensado para nuestro proyecto comunitario. Y para complementar este tema y estos recursos que hemos presentado para hoy, vamos entonces a ver un video interesante sobre nuestros satélites venezolanos hacia la independencia tecnológica. Y antes de despedirnos, queremos recordarte las medidas de bioseguridad. Tienes que lavarte constantemente con agua y jabón. Además, usar correctamente el tapaboca. Y si no es necesario, quédate en casa. Todo listo para que el cohete despegue.
Muchísimas gracias a nuestra profesora Gleida Martínez y al profesor Andrés Toro por esos recursos para el aprendizaje que complementan este jueves socioproductivo del 21 de enero del año 2021, segundo momento pedagógico en donde jóvenes como tú, jóvenes como yo, jóvenes como nosotros disfrutamos de esta nueva modalidad de educación a distancia que fue posible gracias a la presencia en el estudio 1 del canal educativo de Venezuela de la profesora Eliseti de Gubella en la modalidad de educación especial y por supuesto nuestro profesor Reinaldo Rodríguez, especialista en mecánica industrial. De esa manera este escenario se llenó de nuestros patrimonios naturales y culturales y por eso podemos decir que los objetivos pedagógicos del día fueron cumplidos satisfactoriamente. Pero antes de despedirnos, yo quiero que ustedes recuerden que tenemos una plataforma digital 2.0 que los acompaña y que les brinda diversos recursos para que avancemos en la aventura del saber. De esa manera, ingresen en la página web oficial del Ministerio del Poder Popular para la Educación, que ya aparece en pantalla. Y de esta manera, también quiero invitarles a descargar una guía pedagógica muy valiosa que pueden conseguir en cadafamiliaunescuela.me.gov.be. También te invitamos a que nos visites en Twitter, Instagram y Facebook como @MPPeducación y que nos envíes videos, fotografías y comentarios a través de nuestra cuenta Twitter @familiaescuela1 y en Instagram y Facebook @cadafamiliaunaescuela. No olvides utilizar la etiqueta Cada Familia Una Escuela. De esa manera ya nos despedimos, pero antes te recordamos que tenemos una página oficial de YouTube donde puedes visualizar nuevamente la maravillosa clase que tuvimos el día de hoy, darle me gusta y compartirlo con amigos y familiares. Pero además tienes que cumplir con las asignaciones que nos dio el profesor Reinaldo Rodríguez y para eso puedes suscribirte en nuestro canal de Telegram y así cumplir con todas las tareas que tenemos para el próximo jueves. De esa manera, nosotros nos despedimos, pero te damos una tarea adicional y es que recuerdes que nos encontraremos siempre, de lunes a viernes, de 8 a 9 de la mañana y de 2 a 3 de la tarde. ¿En dónde? En este, nuestro programa Cada Familia Una Escuela. ¡Dibújame! ¡Hasta mañana!